Hola, ahora les vengo a hablar acerca del acondicionamiento de señales, en este caso de las señales que salen de los sensores. Como primera etapa tenemos el acondicionamiento de señales usando un amplificador de instrumentación. Este elemento lo que me va a permitir es mejorar la señal, pero dependiendo del sensor y dependiendo del circuito que se vaya a realizar, a veces es necesario y otras veces no. Este amplificador de instrumentación basado en amplificadores operacionales, el M741, maneja este circuito que les estoy presentando a continuación. Este circuito aquí lo que me permite es comandado por esta fórmula y lo que me permite es amplificar o aumentar el valor de salida que existía en el sensor. Esto basado en la diferencia de tensiones que existiría en un transductor, que este puede ser un puente de Wing o puente de Winston. Vemos que el valor de ganancia va a ser un número. Este número va a ser un número ya definido por nosotros. Todo esto puede significar 2, 5 o 10, y este valor va a multiplicar a la diferencia de tensiones que existe entre B1 y B2. N, por otra parte, podemos ver que depende de una fórmula externa gobernada por los valores de RG y de R. Entonces, para encontrar dichos términos, primero tenemos que igualar esta parte al valor que nosotros queremos que sea el valor de ganancia. Eso ya vendría a ser parte del diseño, que no sería más que recoger y reemplazar fórmulas y términos. Ahora, si nosotros queremos ahorrarnos el trabajo de implementar este circuito que gobierna por tres amplificadores, podemos usar el circuito integrado, que no es más que la forma compacta de todo este circuito, gobernada por el circuito AD620 con estas conexiones, que en sí se basa en el mismo criterio de funcionamiento, basado en la diferencia de tensiones y en la ganancia. Es decir, va a tener la misma fórmula, pero de forma compacta. Es decir, que si nosotros vamos en este valor de aquí, este voltaje de aquí, este voltaje de salida, no va a ser igual que a un valor, a un número, que puede ser 20, que este valor de aquí va a ser el mismo valor de ganancia de acá. Y esto multiplicado por la diferencia de tensiones que existen en estos dos puntos, en el voltaje A y en el voltaje B, que no va a ser la misma parte de la fórmula de aquí, va a ser colocada en esta etapa de acá. Este valor de ganancia, como podemos ver, va a ser definido basado en la calibración de la resistencia RG, es decir, la resistencia de este punto de aquí. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia de 20, 2 de 10, únicamente debemos reemplazar el valor aquí y vamos a encontrar el valor de RG. El valor de RG debe ser calibrado de forma física en el circuito ya implementado, y basado en esa calibración pues vamos a tener el voltaje amplificado. Ahora, esta fórmula, ¿de dónde la saqué? Esta fórmula la saqué basada en la hoja de datos o el datasheet de este circuito integrado. Pueden buscarla en la red y van a encontrar y van a ver que todas esas hojas se resumen en el diseño que les estoy explicando, que es decir, reemplazar un dato acá y encontrar el valor de RG, que ese valor me va a permitir realizar la amplificación del circuito, es decir, del voltaje o de la señal de salida del sensor. Como segunda etapa tenemos el acondicionamiento en sí, que vendríamos a usar un conversor de niveles de tensión a tensión. Es decir, yo voy a tener valores de tensión en mi entrada y estos valores van a ser los valores que me dicta el sensor, es decir, los valores originales. Este valor de tensión va a entrar a un circuito llamado conversor de niveles, que en la salida me va a botar de igual manera una tensión, pero esta señal de tensión o señal de voltaje va a estar estandarizada. Puede ser de 1 a 5 voltios o a cualquier voltaje que yo desee fijar. Es decir, un voltaje que yo coloque por diseño. Es decir, voy a tener un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Y este circuito que vemos aquí, este gran circuito, comanda una ecuación de la recta, donde podemos ver que tenemos un voltaje de entrada, que va a ser un voltaje en la salida del amplificador de instrumentación, que por previas razones va a tener un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Este voltaje entra aquí y aquí tenemos una configuración de un restador y de esta parte de un inversor. Y basado en el diseño de la ecuación de la recta podemos ver que esta resistencia va a tener una conexión hacia el terminal positivo de la fuente o hacia el terminal negativo de la fuente.
Y por otra parte vamos a ver si es necesario la colocación o no de este inversor y cuándo se lo debe colocar. Este circuito también es comandado en base a amplificadores operacionales el M741. Basado en cálculos de diseño, vemos que el circuito es gobernado por una ecuación de la recta, donde tengo voltajes de entrada y en la salida voy a tener unos voltajes de salida. Es decir, que si este circuito aquí comanda una ecuación de una recta, voy a tener mi ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta va a ser cambiada de nombres a lo que nosotros tenemos. Es decir, un voltaje de salida va a ser igual a un valor de ganancia multiplicado por el valor de tensión de entrada más un desplazamiento de la recta, si es que la tuviese, ¿no? Vemos que sí. Ahora, A, bien, en este caso, viene a significar la pendiente de la recta, que no es más que la diferencia que existe entre los puntos o las coordenadas que nosotros tomemos, es decir, entre este punto aquí y este punto de acá. Vemos aquí la primera nota que vemos que si el signo del resultado del cálculo de A es negativo, no va la etapa del inversor. Es decir, que si A es negativo, esta etapa de aquí ya se cancela y en este punto se termina el conversor de niveles. Pero en el caso de que salga positivo, pues aquí netamente iría el inversor. Solo si es que A es negativo, esta parte ya no va. Ahora, en la parte de desplazamiento o de B, es lo mismo. Cogemos uno de los dos puntos y reemplazamos los datos después de despejar B de la ecuación general. Encontrando esos valores, vamos a tener el valor de B. Si este es negativo, entonces el valor de esta resistencia R3 va a ir al terminal negativo de la fuente. Y si B es positivo, R3 va a ir al terminal positivo de la fuente, de esta parte de acá. Entonces, basado en esos criterios de diseño, cambia también la forma en sí del circuito físico. Ahora, vemos que también esta configuración de los amplificadores operacionales se basa en resistencias y en sus valores. Por lo tanto, vamos a usar para la primera etapa el diseño de esta etapa basada en los valores de R2 y de R1. Teniendo el valor de A, podemos colocar un valor fijo y nos queda en este caso identificar cuál de las dos resistencias voy a hacer variar y cuál va a ser fija. Ahora, como recomendación, vemos que R1 es la resistencia que está recibiendo el voltaje de entrada. Por lo tanto, no sería lógico que esa resistencia sea la que varíe. Por lo tanto, vamos a colocar a R1 como el valor de resistencia fijo. Vamos a colocar ahí un valor comercial. Y por lo tanto, nos quedaría despejar R2. Vendría a ser esta resistencia de acá. Esta de forma física va a tener que ser calibrada al valor que resulte. Por otra parte, para encontrar el valor de esta resistencia R3, está basada en los valores de B, que ya lo tenemos una vez calculado. R2 previamente lo calculamos en el cálculo anterior y VCC o voltaje de referencia o voltaje de alimentación puede ser voltajes estándares como 9, 12 o 15 voltios. Entonces, teniendo esos valores como valores fijos, no me queda más que despejar R3 y encontrar el valor de la resistencia. En la parte del inversor, basado en conocimiento de circuitos en amplificadores operacionales, vamos a tener una salida basada en una ganancia. Esta ganancia no requiere amplificación, es decir, va a ser una ganancia de 1. Por lo tanto, estas dos resistencias deberían tener el mismo valor. Ahora bien, para evitar el efecto de carga que exista fallos en la tensión de salida, se colocan resistencias medias altas. Es decir, un término específico va a ser un valor de 10 kiloohmios, el cual ya es un valor estándar que vemos que recomienda hasta las mismas hojas de datos del LM741. Entonces, con esos valores podríamos implementar de forma física este circuito. Es decir, que a este terminal de aquí o esta salida BO, yo ya voy a tener un valor fijo de tensión, el que yo haya fijado. Puede ser un estándar, es decir, 1 a 5 voltios. En la última etapa se presenta una conversión de voltaje a corriente. ¿Por qué se utiliza esta conversión? Muchos sensores están en la etapa de campo y esa etapa de campo es lejana, es decir, el proceso es lejano muchas de las veces al cuarto de control o al sistema de monitoreo que se requiere implementar. Es decir, que si yo quiero llevar la información que me brinda el sensor
hacia la visualización o hacia el control, va a haber una cierta distancia. Y si la requiero transmitir mediante cables, va a existir un déficit en la tensión o en el valor de la tensión que va a llegar a la visualización. Es decir, que ese cable va a tener una resistencia o la resistencia del cable, y al ser una resistencia va a consumir tensión, por lo tanto existe una caída de tensión y al sistema de visualización ya no va a llegar ni el 1 voltio ni el 5 voltio puro, va a llegar un poquito menos debido a la caída de tensión. Por eso es que se decide realizar la conversión a corriente, porque en corriente no existe ese peligro de que exista caídas de tensión. La corriente en un circuito serie va a ser la misma en cualquier etapa del circuito. Para esto se presenta el siguiente circuito. Tenemos un voltaje de entrada que va a ser el voltaje de salida del conversor de niveles. Podemos colocar de 1 a 5 voltios. Y por otra parte, nosotros aquí podemos colocar lo que vendría a ser un voltaje fijo. Este voltaje fijo va a depender netamente de nuestro diseño y va a ser colocado por nosotros mismos. Este voltaje fijo va a ser crucial debido a que la siguiente etapa o dichos voltajes entran a la etapa de un restador. Este restador va a realizar la diferencia entre estos valores y va a tener un resultado de tensión. En este caso se le coloca como Bx a ese nodo. Ese voltaje Bx tenemos que asegurar, por definición y por diseño, que ahí siempre caiga como voltaje mínimo 2 voltios y como voltaje máximo 10 voltios. Ahora bien, si mi voltaje mínimo de entrada es 1 voltio y mi voltaje fijo y mi voltaje máximo de entrada va a ser 5 voltios, tengo que colocar en este voltaje fijo un valor de tensión que me ayude a que la diferencia de estos, el resultado final me dé 2 o 10 voltios. Es decir, que yo voy a tener un voltaje fijo de 6. Si mi voltaje fijo es de 6, vemos que existe la diferencia entre el voltaje fijo y voltaje de entrada. Si yo tengo 6, mi voltaje fijo, y mi voltaje de entrada es 1, en Bx va a salir 6 menos 1, 5. Voy a poner una ganancia de 2, basado en los valores de R1 y R2, entonces en voltaje Bx yo voy a tener 10 voltios. Y concuerda, porque Bin es 1 voltio, es mi voltaje mínimo. Y por lo tanto, en mi voltaje mínimo de 1 voltio debería salir 4 miliamperios. Entonces en Bx yo voy a tener 10 voltios como voltaje máximo en esa parte. Ahora, si mi voltaje de entrada es 5 voltios, es decir, mi máximo del conversor de niveles, voy a tener 6 menos 5, 1, por la ganancia sería 2. Entonces en Bx yo voy a tener 2 voltios. Y cuando yo tenga 2 voltios, tengo que de ley en mi circuito final tener 20 miliamperios. Y eso corrobora esta etapa de aquí. Me voy a hacer entender de mejor manera. Mi voltaje, este circuito aquí, como ustedes pueden ver, basado en los valores de R2 y R1, yo voy a tener un valor de ganancia, ¿no es cierto? Un valor de ganancia, G de ganancia. Este valor G va a multiplicar a la diferencia de tensión entre mi voltaje fijo menos mi voltaje de entrada. Entonces, como yo les decía, si mi voltaje fijo va a ser un valor de voltaje que nunca va a cambiar, entonces yo aquí puedo poner 6 voltios. Mi valor de ganancia, como dije, va a ser un valor de 2. Entonces, si yo tengo un valor de 2 como ganancia y un valor fijo de 6 voltios, todo depende de mi voltaje de entrada. Mi voltaje de entrada, como esto es la salida del conversor, aquí solo va a tener entre 1 y 5. Entonces, si mi voltaje de entrada es 1, aquí voy a tener 6 menos 1, 5, por 2, 10. El voltaje en Bx va a ser 10 voltios. Y como el voltaje de entrada fue 1, el resultado acá debe ser lo que estamos colocando aquí. Si en Bx es 10 voltios, el resultado final debe ser 4 miliamperios en el circuito de corriente. Ahora, si mi voltaje de entrada es 5, entonces yo voy a tener 6 menos 5, 1. Por 2, 2. Entonces, cuando yo tenga en Bx un voltaje de tensión de 2,
mi voltaje, mi resultado, mi valor de corriente deseado debería ser 20 miliamperios, porque es el valor más alto en tensión que está entrando. Entonces, esta parte del circuito está comandada por esa fórmula, que no es más que un restador. La siguiente etapa, como nosotros podemos ver, es un seguidor de tensión, que no es más que ayuda a evitar el efecto de carga. Ahora, en esta parte de aquí, podemos ver que existe un corto virtual. ¿Por qué? Porque por conocimiento de amplificadores operacionales, nosotros sabemos que este punto y este punto se unen y existe un corto virtual. Por lo tanto, el voltaje de Vx de este punto aquí va a ser el mismo en esta etapa de acá. Va a llegar el mismo voltaje. ¿Ya? También recordar que en esta etapa, en este tipo de transistores, los BJT, en este caso un PNP, la corriente de la base va a ser despreciable y va a ser igual a cero. Eso es como parte de diseño que se puede asumir debido ya al conocimiento y a cómo funciona este tipo de elemento. Entonces, vemos que se me presenta un circuito para realizar la conversión de voltaje a corriente, porque hasta este punto estamos trabajando solo con voltajes, tensiones, y esta etapa va a ser la conversión real a la corriente. Entonces, el circuito me propone que tengo una resistencia llamada RS. Este valor de esta resistencia debe ser basado en un cálculo y en un diseño. Entonces, para que el valor de RS no afecte, yo tengo que colocar o asumir de lleno que yo en mi diseño, yo quiero que mi voltaje, mi corriente máxima tenga 20 miliamperios. Es decir, esta corriente aquí. Entonces, el voltaje que cae en esta resistencia va a ser la diferencia de tensiones que existe alrededor de ella. Es decir, un voltaje de alimentación, que es VCC, menos un voltaje VX. El voltaje Vx y ya sabemos qué valores son los únicos que van a caer. Entonces, porque aquí yo coloco 2 voltios, ya reemplazando los datos. Bueno, aquí yo coloqué como un voltaje estándar que generalmente se usa de 12 voltios. Pero si ustedes quieren usar de 9 o de 15, no importa. Lo único que cambiaré es el análisis nomás. Qué voltajes entran y qué voltajes salen y qué ganancia van a dar. No pasa nada más. En este caso, colocando 12 voltios por defecto, solo para colocar un término y que no queden fórmulas, vemos lo siguiente. Se tiene un voltaje de 12 voltios de alimentación menos 2 voltios, que es lo que va a caer. Si es que yo coloco ahí 2 voltios, vemos por la razón que definimos acá abajito, que si mi Vx cae 2 voltios, mi corriente máxima debería ser de 20 miliamperios. Y la única variable que me queda es RS. Despejando RS vemos que tiene un valor de 500 ohmios. ¿Ya? Ese es un valor que debemos fijarlo de forma física y en el circuito. Ahora, en la etapa de salida, que siempre vemos que existe una etapa de salida en los transistores, que se refiere a toda esta etapa de aquí, ¿no? Esa es la parte que define una ecuación de salida, que se lo conoce normalmente. Y usando la ley de sumatoria, una ley de Kirchhoff, que es que toda la sumatoria de tensiones debe ser igual a cero, igualamos al voltaje de alimentación, que va a ser VCC, y no es más que la suma de tensiones. VCC debe ser igual al voltaje que cae en la resistencia RS más el consumo que existe entre colector y emisor en esta etapa de aquí, se le conoce como zona activa, y la tensión que existe en esta resistencia de aquí, que va a ser la resistencia de la etapa final, a la cual se va a colocar un medidor, es decir, un amperímetro, que me va a medir la señal de corriente de la salida. Ahora bien, esta RL es la que debemos ahora calcular para que no afecte a la medición. Ya sabemos que RS debe tener un valor de 500 para que no afecte al valor de 20 mA, que es el valor máximo de corriente. Ahora, RL no debería afectar la salida de la corriente del colector, que es la señal que se va a usar. Por lo tanto, se debe despejar y encontrar un valor máximo de operación. En este caso, vemos que vamos a definir que la zona activa, es decir, el voltaje entre colector y emisor, va a haber entre 1 y 3 voltios. Para este cálculo vamos a dejarlo en 1, por previas razones. Pueden asumirla con 0 también, no importa. Pero siempre existe un consumo de energía, de ley. Siempre va a existir un consumo. Por eso se lo coloca de 1 a 3 voltios. Y esto va a depender bastante también del voltaje de alimentación que use en el circuito. En este caso, como les decía, estoy usando 12 voltios. Ahora, realizando los cálculos en una calculadora, podemos ver que como resultado me sale que RL máximo va a ser de 50 ohmios.
Ahora 50 ohmios no es un valor comercial de resistencias y es un valor netamente bajo, pero podemos colocar un valor aproximado que no sobrepase a 50 y que además sea comercial, es decir, en el orden del 47 y sus múltiplos. Colocaremos una de 47 ohmios y no sobrepasa y es un valor comercial. De esta etapa y de esta forma podemos ver que se ha realizado la conversión correcta de voltaje a corriente de 1,5 voltios y en mi salida de 4 a 20 miliamperios. Y es obvio, nosotros podemos colocar en la etapa de salida, podemos realizar el cálculo y mediante simulación comprobar la salida y el valor de corriente que tiene al final. Y es obvio. Y mediante estos circuitos nosotros podemos manipular los valores de resistencias basado en lo que nosotros queramos diseñar. Muchos de los factores va a depender del valor de la fuente de alimentación o el valor de voltaje de referencia, pero no es más que cambio de datos. Lo que importante es analizar la teoría y comprender cómo deben ir las conexiones de cada una de las etapas, recalcando también que muchas de las veces se puede usar un transductor para sensores que sean netamente resistivos, es decir, que la salida del sensor sea en forma de ohmios y para poder convertirlo a voltaje sea necesario un puente de Winston como transductor que va a generar una diferencia de tensión en ese punto y de esa forma colocarlo al amplificador de instrumentación o previamente o directamente al conversor y se realice el acondicionamiento de forma óptima. Ahora bien, este circuito debe ir netamente unido a las etapas, es decir, se realiza esta etapa y en la etapa de BO se debe colocar, en esta etapa se debe colocar el conversor de niveles de voltaje y a esta salida del conversor debe colocarse directamente la, la etapa de conversión a corriente. Todo va en forma continua, no es, es de etapas, pero es de forma continua, una tras de otra porque una depende de la anterior. Si se realizan bien las condiciones en la simulación y de forma física, se va a visualizar un correcto acondicionamiento de la señal. Es en cuanto a acondicionamiento de señales, hablando de sensores. Muchas gracias.